Bueno, vamos a tratar hoy sobre las matemáticas, método y significado. Las matemáticas son complejas y tienen distintas teorías, modelos, teoremas que tienen gran complejidad incluso para el propio matemático. No cabe duda que hay ramas de la matemática y de hecho por eso hay muchísimos problemas abiertos, como la hipótesis de Goldbach de que todo número par igual a la suma de los números primos, y tienen tal complejidad que han pasado generaciones de matemáticos de alto nivel y no han conseguido demostrarla. Pero la dificultad en relación con las matemáticas del no matemático, del ingeniero, del economista, del médico, del arquitecto, proviene más que de los temas concretos de la matemática, que dedicándole esfuerzo, interés y tiempo que se pueden abordar, proviene más la dificultad de tener una idea de conjunto de lo que es la matemática, de qué podemos esperar de la matemática, de cómo funcionan, de cómo trabajan. Para situarnos, hay una cita del matemático Chilov en su libro Análisis Matemático de la editorial Mir, en su versión francesa, donde Chilov hace referencia a una frase que se atribuye a Hilbert, a David Hilbert, un matemático prominente en la historia, que justamente la función de los espacios de Hilbert pues son la base matemática, o parte de la base matemática de la mecánica cuántica. Hilbert. Y en esta cita dice Chilov que Hilbert parece que en la lejanía ve a un antiguo alumno suyo. Y entonces Hilbert dice, sí, ya me acuerdo, en otra época fue alumno mío. Sé que ahora es poeta. Seguramente no tenía demasiada imaginación para las matemáticas. Claro, dice que alguien que es el paradigma de la imaginación, de los dientes como perla y los cabellos como oro, que son los poetas, pues dice que no tiene suficiente imaginación para las matemáticas. Pero ya tenemos un límite del quehacer matemático, que es la imaginación. Bien. Por otro lado tenemos el matemático Vladimir Arnold, matemático ruso dedicado a los sistemas dinámicos, a la mecánica teórica, ecuaciones diferenciales, etc., que de alguna manera un poco irónica dice que las matemáticas son la rama de la física donde los experimentos son más baratos. Evidentemente lo hace con la ironía de que los experimentos que se hacen en matemáticas pues requieren de unos cuantos folios y un lápiz. Pero al decir que es una rama de la física, ¿qué está diciendo? Está diciendo que los modelos matemáticos, el quehacer matemático, tiene que estar supeditado a la realidad física. Es decir, que podemos poner toda la imaginación que nos venga en gana, pero al final las matemáticas tienen que dar cuenta de la realidad. Lo cual no quiere decir que luego el matemático profesional, una vez que estudia la matemática, o muchos matemáticos profesionales, se centran en esa actividad suya, ya se olvidan del origen físico del problema, del origen de la realidad, y se dedican a afilar las herramientas matemáticas. Por lo cual nos hemos encontrado, de hecho en la historia tan es así, de darle coherencia a los modelos matemáticos, que nos hemos encontrado con ciertos modelos matemáticos que en su momento no tenían ninguna aplicación, la teoría de grupos, los cuaterniones, el mismo análisis numérico, la teoría de números, mejor dicho, que trata sobre todo el tema de números primos, etcétera, etcétera, que hoy día son fundamentales para todo el tema de Internet, tanto Internet y banca electrónica. En la banca electrónica se basa en codificación de clave pública, que se llama, y que se basa en la obtención de números primos, de números largos, que se llama, que lo puede usar en el ordenador, se pueden usar, y que están basados en la teoría de números, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, el matemático, no cabe duda que hay un momento que o muchos matemáticos se olvidan de la realidad que desempeña o que trae causa al problema que están estudiando,
y se dedican meramente a estudiar temas dentro de las matemáticas y afinación de los mismos, y le añaden un plus de rigidez, tan así que mucha gente no sabe que, por ejemplo, Euclides, en su geometría de Euclides, exigía en las construcciones con regla y compás, donde la regla es el representante de una línea recta, pero se habla, no hay que usar reglas graduadas cuando se habla de Es para trazar rectas. exactamente, es la idea ideal, la imagen ideal de una recta, ¿de acuerdo? Y el compás es lo que permite trasladar distancia. Pero Euclides exigía que al trasladar distancia con el compás no se pudiera levantar la punta donde apoya el compás. ¿Para qué? Para obtener un plus más de seguridad, de exactitud, efectivamente. Bien. Entonces, una vez que situamos las matemáticas entre imaginación y tiene que dar cuenta de la realidad, las matemáticas lo que hacen, o en lo que todos podemos estar de acuerdo, es que lo que hacen es construir modelos de una realidad. Ya, por ejemplo, la geometría euclídea, pues la recta es un modelo de una cuerda tensa y el punto pues de una estaca que se enclava en el suelo en una posición determinada, ¿de acuerdo? De hecho, decía Ortega que pensar es exagerar. De hecho, una modelización matemática mediante axiomas, definiciones, tiene que ser una exageración de la realidad. La recta matemática que nos encontramos en un modelo matemático no existe en la realidad. El punto matemático tampoco existe, pero de alguna manera conserva cosas que sabemos que ocurren en la realidad y mediante exageración la llevamos al modelo. O sea, ahora cabría sacar el chiste aquel del teorema del punto gordo, que por un punto gordo pasa más de una paralela, evidentemente, claro. Cualquier punto físico y con recta física, pues por un punto exterior a una recta, teóricamente debe pasar una sola paralela, pero la recta física y los puntos físicos harían que se pueda pasar más de una, ¿de acuerdo? Entonces en matemáticas se trabaja con lo que se llama el método axiomático. Bien. Esto también es fuente de muchos errores, de muchas equivocaciones. ¿Por qué? Porque, y en la realidad también, e incluso desde el punto de vista filosófico, pues hay una cosa, hay una desviación también de la propia filosofía, que es lo que se llama el racionalismo. Pero básicamente el síntoma es el siguiente. De tanto usar la demostración, parece que la demostración es lo esencial, cuando en realidad una demostración no aporta nada a una verdad. Una verdad es verdad, simplemente, y si no es verdad, no es verdad. Pero de tanto usar la demostración, que en una demostración, que es la implicación a fin de cuentas, la base de cualquier demostración es la implicación, hipótesis implica tesis. Que esto tampoco muchas veces se entiende. La implicación, hipótesis implica tesis, dice que si esto es verdad, todo, y esto es verdad, entonces esto es verdad. Es decir, que si una implicación o una demostración es cierta, de hecho esto es lo que se llamaría el teorema directo, ¿vale? Directo. Si el directo es cierto, quiere decir que si la hipótesis es cierta, la tesis es cierta. Pero si la hipótesis es falsa, pueden salir verdades o mentiras, da igual. No, si esto es falso, no tiene por qué ser falso esto, puede que sea verdad. De hecho, no tendría nada que ver una cosa con otra. Pero lo que vamos, es decir, la demostración no tiene por qué aportar nada. Entonces, ¿por qué se utiliza el método axiomático en matemáticas? Muy simple, por economía de pensamiento. Es decir, si yo busco cuando un modelo matemático, lo que intento es representar la realidad que estoy estudiando. En el caso de Euclides ya hemos visto que es muy simple, que son las rectas, los puntos, etc. Pero si dentro de ese modelo que yo hago, que también es lo que en matemáticas se trabaja mucho, lo que se llaman isomorfismos, porque en realidad en una teoría lo que estamos haciendo es un isomorfismo de la realidad. O cuando se hace un mapa, por ejemplo, yo lo que tengo de alguna manera un isomorfismo con ciertas restricciones, con ciertas consideraciones de la realidad que representa el mapa, que puede ser un terreno, puede ser un edificio, etc. Entonces, lo que se busca al modelizar y con el método axiomático,
como toda verdad, quiera que no, es cuestionable o es dudosa, lo que se busca en el método axiomático es que el número de verdades que se llaman axiomas sea el mínimo, para luego complementarlo con una verdad que es indiscutible o que todos aceptamos, que es la lógica. La lógica. Entonces quiere decir que si yo doy por hecho un número de verdades y definiciones muy pequeñas o corto en número y lo voy obteniendo, more geométrico que decía Descartes, que él lo aplicó el método matemático, por eso dice more geométrico, igual que se hace en la geometría, lo aplicó a la filosofía. Como yo el caballo de batalla es la lógica, y la lógica todos damos por hecho que funciona, o lo admitimos, hay distintas lógicas, pero la lógica normal, la aristotélica, que luego se puede formalizar, lógicas modales, pero la lógica normal, la que todos de andar por casa conocemos, quiere decir que los resultados que yo obtengo, como se basan en muy pocas verdades,